Muy buenas noches, apreciado profesor, apreciado compañero. En esta oportunidad, el grupo de trabajo escogimos el texto bíblico que se encuentra en Apocalipsis 2, 10 al 11. Este versículo Jesús, a través del apóstol Juan, alienta a los creyentes a permanecer fiel en medio de la persecución y promete la corona de la vida a quienes perseveran hasta el final. El texto bíblico del Apocalipsis 2, 10, 11 nos dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En Apocalipsis 2, 10, 11, este versículo forma parte de la carta a la iglesia de Esmirna, una de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis. La ciudad de Esmirna era conocida por su lealtad al Imperio Romano y a la persecución de los cristianos era intensa. En este versículo Jesús consuela a los creyentes asegurándoles que su sufrimiento tiene un propósito y que si ellos mantienen fiel hasta el final, recibirán una recompensa eterna. La promesa de la corona de la vida simboliza la victoria sobre la muerte y la recompensa de la vida eterna. Además hace referencia de la segunda muerte, apunta al juicio final, donde los que han sido fieles no serán condenados. En este mensaje sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos a nosotros mismos que la fe en Cristo nos sostiene en medio de las dificultades y que la verdadera recompensa no es terrenal, sino eterna. Un saludo, profesor. Ahora voy a presentar el contexto histórico. ¿Qué nos dice el pasaje de Apocalipsis 2:10? Dice: no temas por lo que estás por padecer. He aquí el diablo os pondrá en prisión para probaros, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. A lo cual nos dice que este pasaje se escribió en Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia. El pasaje de Apocalipsis 2:10 se escribió en la iglesia Esmirna. La iglesia de Esmirna es una comunidad cristiana que se encontraba en la ciudad de Esmirna, que hoy en día es la ciudad de Izmir, en Turquía. Ahora pasemos al contexto histórico. En cuanto al tiempo en que se escribió, se estima que el Apocalipsis fue escrito hasta el día final del siglo I después de Cristo, específicamente entre los años 900 a 100 después de Cristo. El contexto es que se escribió el Apocalipsis fue un periodo de persecución para los cristianos bajo el Imperio Romano, y específicamente durante el reinado del emperador Domiciano, que es del 81 hasta el 96 después de Cristo. Ahora, ¿quién lo escribió? Este libro fue escrito por el apóstol Juan, quien estaba exiliado en la isla de Patmos, según se menciona en el Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 9. Así que muchas gracias. Y me encuentro en la iglesia adventista misionera Villa del Norte. Me encuentro con el pastor Wilder Matthews, en la cual nos va a abordar de ese tema tan importante que es el texto de Apocalipsis 2, 10, 11, ¿no? Y hay una pregunta en la cual por el pastor, ¿cómo se puede en ese texto, cómo se puede manifestar la fe? Increíble. ¿Qué tal, alumnos, jóvenes? Un saludo especial, una alegría. Aquí les habla el pastor Wilder Matthews desde la iglesia Villa del Norte, el distrito misionero de los Olivos, aquí desde la Micó. Un saludo. Fíjense, este tema es importante porque cuando nosotros vamos a Apocalipsis, no olviden
que el personaje central de Apocalipsis, ¿quién es? Es Jesús. Y Apocalipsis no es un libro para tener miedo, ¿no? Algunos dicen, vamos a leer Apocalipsis, ¡qué miedo! Pero Apocalipsis no es un libro de miedo, es un libro de esperanza, es la revelación. Apocalipsis, esa palabra Apocalipsis significa revelación. ¿Y qué significa revelación? Es sacar una cortina, es mostrarnos el mensaje central. Y fíjense, hay 6 temas en Apocalipsis que son transversales, son fijos, son importantes. Y Jesús es el principal. Pero cuando uno comienza a leer desde el capítulo 1, va a encontrar que el llamado de Juan para la iglesia de Éfeso, de Esmirna y todas las 7 iglesias que estaban en Asia, es un llamado a la fidelidad, es un llamado a ser vencedor, es un llamado para que el creyente acepte a Jesús en su vida y de esa manera manifieste que verdaderamente es un seguidor, es un discípulo de Jesús. El texto que has mencionado, Judy, que está en el libro de Apocalipsis 2, versículo 10, permítanme leer para poder entender y entrar en contexto, ¿no? Dice así: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. El mensaje de las 7 iglesias en realidad es una radiografía de la historia. Cuando nosotros vamos acá y vemos las iglesias, Éfeso, Esmirna y las demás iglesias, ¿no?, que están acá, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, está hablando en realidad de la historia cristiana. Y cuando vamos nosotros a ver a Éfeso, Éfeso es identificada como la iglesia apostólica, la iglesia que tenía el primer amor. Pero cuando pasó los tiempos, encontramos una iglesia que fue perdiendo su primer amor. Es la iglesia de Esmirna. Y dentro de ese cuadro de Esmirna, nosotros podemos destacar este llamado del apóstol Pablo, el llamado de Dios, para que el apóstol Juan, perdón, para que los creyentes, los que de alguna vez pasaron por alguna situación extrema, de ser perseguidos por su fe, de repente de ser rechazados por las personas, acá el apóstol Juan les dice: ¿saben qué? Por favor, sean fieles, no se desanimen. Y eso podemos traer para nuestros tiempos. ¿Qué cosas han hecho a nosotros de repente que nos desanimemos a nuestra fe, que dejemos nuestro primer amor? Puede ser de repente pruebas, dificultades, problemas en la familia, dificultades en el trabajo. A veces puede ser inclusive hasta dificultades en la misma iglesia. Pero el llamado de Dios, Judy, es un llamado directo. Por favor, mantente fiel. Y todavía sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Qué hermoso llamado. ¿Sabes, querido alumno que me escuchas? Querida alumna, querido joven, querido amigo. Es lindo empezar una carrera, pero lo mejor es concluir la carrera. Y qué lindo que Dios nos diga: ¿sabes qué? Te voy a poner la corona de la vida. Al final de la carrera, el Señor te dará la corona de vida, que dirá: tú eres un vencedor. El Señor nos invita a ser vencedores. Y nuestra victoria, Judy, nuestra victoria, queridos alumnos, no es al final, es cada día. Cada día para nosotros es la victoria en el nombre de Jesús. Un abrazo y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Buenas noches, ahora tenemos un testimonio con una invitada muy especial, pero antes de eso queremos que por favor ella se presente. Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Mi nombre es Ingrid Edelin y bueno, vivo en Iquitos actualmente. Llevo 2 años y 3 meses. Estamos aquí trabajando en la clínica Nestal en el área financiera. Muy bien, Ingrid. ¿Qué testimonio de fidelidad nos puedes contar esta noche? Bueno, hay un testimonio que realmente hizo que mi confianza y mi fe crecieran más desde que era pequeña, ¿no? Que siempre lo recuerdo mucho y siempre lo menciono
a cada lugar que voy siempre lo comento, lo cuento porque marcó mi vida bastante, ¿no? Bueno, quisiera compartir este pequeño testimonio que fue y es un bonito recuerdo y muy importante para mí. Cuando yo estaba en la primaria, estaba estudiando en un colegio que no era dentista y bueno, mi tío era contador del colegio, de un colegio dentista, ¿no? Entonces, mi tío nos sacó a mis hermanos y a mí del colegio que no era dentista para llevarnos a este colegio que sí era dentista, el Colegio de Dentista de Brasil. Yo cursaba el sexto grado y mis hermanos eran menores que yo. Entonces, pasamos ese año muy bonito, conocí el colegio, me gustó mucho todas las actividades que hacían, ¿no? Era parte de mis principios, parte de mi crecimiento, todo lo que me habían enseñado en casa también lo podía compartir ahí, ¿no? Y era muy lindo. Al siguiente año, cuando iba a entrar al primer año de secundaria, mi mamá pues nos hace referencia de que ya no teníamos dinero, que ya no había plata para pagar el colegio, éramos tres, mi hermanito ya iba a pasar a primer grado, mi hermana estaba en sexto y bueno, yo estaba en primer año de secundaria. Entonces, es ahí donde mi mamá dice, ¿no? Hijos, ¿saben qué? Ya no voy a poder pagarles, voy a irme, voy a sacarles a ustedes y ponerles un colegio nacional, estatal. Entonces, yo recuerdo que le dije a mi mamá, mamá, le digo, pero tú tienes que tener fe, vamos a orar y Dios nos va a ayudar, ¿no? Dios va a hacer que podamos estudiar en un colegio adventista. Entonces yo recuerdo que terminó diciembre y seguía orando, yo seguía orando, 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 ¿no? Como toda niña que cree mucho en la oración, ¿no? En ese momento pues yo estaba emocionada, seguía orando, orando y llegó el siguiente año, enero, febrero, marzo y mi mamá nos seguía diciendo, hijos no van a poder estudiar en el colegio adventista porque no hay dinero. Entonces, yo le dije, mamá, le digo, pero puedo trabajar, sí, pero no va a alcanzar, ¿no? Entonces, porque éramos tres. Entonces llegó marzo y mi mamá nos matriculó en un colegio estatal. Ingresamos y yo seguía orando, seguía orando, seguía orando, ¿no? Y mi mamá me dice, hijita, pero ya no ores, me decía, mamá, porque ya te matriculé. Y yo seguía orando, y decía, no, mamá, vas a ver que algo va a pasar, me decía, ¿no? Llegó marzo, llegó abril y ya estábamos en el colegio estatal, ¿no? Con mis hermanos. Estábamos en el colegio estatal y de pronto un día recibe mi mamá una llamada y era la directora del colegio, donde le dice que ha conseguido media beca para cada uno de nosotros y que podemos volver al colegio dentista, ¿no? Que íbamos a pagar mucho menos de lo que pagábamos. Entonces es ahí donde llegamos a casa, mi mamá estaba ahí, me abraza y me dice, hijita, tus oraciones han sido muy, muy grandes, muy fuertes y el Señor nos ha bendecido de esta manera, ¿no? Es ahí donde justo en el Colegio Nacional empezó a tener huelgas. Inició una huelga, salimos del colegio y nos fuimos al colegio dentista. Entonces, recuerdo mucho que en ese tiempo yo oraba bastante porque realmente nos gustaba mucho estudiar en el colegio dentista, ¿no? Entonces, nunca se perdió la fe, nunca perdí la esperanza. Hice que mi mamá tuviera más fe también, ¿no? Y gracias a Dios los tres terminamos en el colegio dentista. Nos ayudó con media beca. No todos los veranos yo trabajaba, entonces es una muestra de fidelidad, ¿no? Que si nosotros somos fieles a Dios en su iglesia, en sus principios, en cumplir sus mandamientos, el Señor de alguna manera nunca nos va a desamparar, ¿no? Siempre va, aunque pienses de que ya está ejecutado algo, el Señor de alguna u otra manera va a hacer que todo esto cambie para bien, para nuestro bien, ¿no? Entonces, eh, el Señor me bendijo mucho, hizo que mi fe creciera y hasta el día de hoy, cada vez que yo oro, el Señor siempre está ahí mostrándome, ¿no? Que si somos fieles en todos los aspectos de nuestra vida, el Señor va a estar con nosotros. Muy bien, Ingrid, qué lindo, ¿no? Tu testimonio de fidelidad. Y como dices, tienes muchos más que en algún momento podrás compartir con nosotros. Te agradezco, Sí, por compartir tu testimonio, muy amable, muchas gracias. Nos despedimos. gracias, gracias por escucharme. Nos vemos. Gracias.